Hola, buen día. Mi nombre es Salvador Guevara, soy estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Este video corresponde a la materia de Pensamiento Cristiano Antiguo impartida por el maestro Óscar Alejandro Pleites Sarmiento y en el cual vamos a hablar acerca de los ofitas. Voy a compartir la pantalla para poder presentar unas diapositivas que he preparado para hablar de este tema. En los primeros siglos del cristianismo surgieron diversos movimientos que afectaron las interpretaciones alternativas del mensaje bíblico. Entre ellos destacaron los jofitas, un grupo gnóstico que surgió a mediados del siglo segundo que reinterpretó el relato del Génesis, otorgando un papel positivo a la serpiente en el Edén. El estudio de este grupo es importante porque nos muestra cómo la iglesia primitiva enfrentó doctrinas que amenazaban la comprensión cristiana de Dios, de la creación y de la salvación. ¿Quiénes fueron los ofitas? Los ofitas fueron una secta cristiana primitiva vinculada al gnosticismo, caracterizada por su veneración simbólica de la serpiente y su visión dualista del mundo. Consideraban que el mundo material era obra de una deidad inferior llamada Demiurgo o Yaldabaoth, y su nombre proviene del griego ophis, que significa serpiente, reflejando el lugar central de esta figura en su teología. Este movimiento surgió en un contexto donde el cristianismo aún definía sus doctrinas frente a múltiples corrientes religiosas filosóficas de los siglos II y III después de Cristo. Las principales enseñanzas de los ofitas se basaban en elementos centrales del pensamiento gnóstico. Algunas de ellas que podemos mencionar son las siguientes. Por ejemplo, interpretación alegórica del Génesis. La serpiente no era vista como una tentadora maligna, sino más bien como portadora de conocimiento divino que liberaba al ser humano del engaño del demiurgo. El dualismo radical. El universo material era considerado inferior o malo, mientras que la salvación consistía en regresar al mundo espiritual mediante la gnosis o un conocimiento secreto. Una cristología gnóstica. Algunos ofitas enseñaban que Jesús fue un hombre que recibió una esencia divina para revelar verdades ocultas después de su resurrección. Y finalmente, prácticas rituales simbólicas donde se menciona ritos relacionados con la serpiente y con formas espirituales de comunión, aunque esos testimonios son discutidos todavía por los estudiosos. ¿Cuáles fueron los riesgos para la comunidad cristiana? La expansión de esta herejía implicaba varios peligros doctrinales a los que hay que ponerle atención. Número uno, negaban la bondad de la creación divina, distorsionaban el relato bíblico del pecado y la salvación, y sustituían la fe común de la iglesia por un conocimiento elitista reservado para pocos y no para todos. Por ello, el gnosticismo fue una de las corrientes más combatidas en los primeros siglos del cristianismo. Ante esta herejía surge la figura de Hipólito de Roma con su refutación. El apologeta Hipólito de Roma denunció a los ofitas dentro de su obra contra las herejías, señalando que su interpretación del Génesis invertía el sentido bíblico.
Su cosmología degradaba al Dios creador y su sistema dependía de mitos filosóficos más que de la revelación apostólica. La respuesta apologética defendió la unidad entre la creación y la salvación, la bondad del Dios del Antiguo Testamento, pero también la fe pública de la Iglesia frente al esoterismo gnóstico. Estas refutaciones fueron claves para la formación de la ortodoxia cristiana antigua. Al llegar a este punto, y ya para finalizar, surgen dos preguntas necesarias. La primera pregunta: ¿existen hoy riesgos o esbozos de esta herejía en el pensamiento contemporáneo? Y la respuesta es sí. Cada vez que se separa radicalmente lo espiritual de lo material, cuando se presentan conocimientos secretos como camino de salvación, o cuando se reinterpretan las escrituras desde filosofías ajenas al Evangelio, aparecen esos ecos claros del antiguo pensamiento gnóstico. Una segunda pregunta que hay que contestar es: ¿qué habría ocurrido si la iglesia antigua no hubiera confrontado esta heterodoxia? Probablemente el cristianismo habría perdido la afirmación de la bondad de la creación, la unidad del Dios bíblico y la centralidad de Jesucristo como Salvador para todos. En lugar de una fe encarnada, histórica y universal, habría predominado una religión cerrada, elitista y basada en revelaciones ocultas. Por eso, estudiar a los ofitas no solamente es mirar hacia el pasado, es aprender a discernir la verdad en el presente y a reconocer la importancia de defender fielmente el mensaje del Evangelio en cada generación. Muchas gracias por ver este video. Que Dios les bendiga mucho.